Bienvenidos chicos y chicas a un episodio más de Hablando de Historia. Nosotros somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, así que no te lo puedes perder. Nuestro podcast quiere ser para todos un espacio en donde podamos compartir información sobre la historia y todos los hechos por los que ha pasado nuestro país a lo largo del tiempo. Mi nombre es Ariadna González y el día de hoy hablaremos sobre la construcción democrática en Honduras del año 1982 al 2009. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es estudiante de la carrera de Medicina, Ana Izaguirre. Buen día Ariadna y a todas las personas que nos escuchan. Es un honor estar aquí hoy con ustedes compartiendo un poco de este tema tan interesante e importante para nuestro país. En este capítulo hablaremos un poco acerca de las 4 fases que tuvo. Bien, el regreso de Honduras a la órbita democrática se da en el contexto del epílogo en la lucha por el dominio planetario entre las dos potencias mundiales de entonces, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Así las cosas en Honduras, eso que no había enfrentado algún grado de conflicto social interno, se aprestaba a asociarse con los Estados Unidos en su lucha por impedir el avance de los movimientos izquierdistas del área y que amenazaban expropiar y nacionalizar las propiedades e inversiones de los Estados Unidos y de los grupos de poder local. ¿Qué fue lo que produjo la legitimación de dicha alianza y el rol de Honduras, prestando su territorio para esta ofensiva contrarrevolucionaria? Produjo el proceso de democratización en Honduras que inicia con la convocatoria a elecciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones para elegir diputados a la Asamblea Nacional Constituyente se celebraron el 20 de abril de 1980 y las presidenciales en noviembre de 1981. Ambas elecciones fueron ganadas por el Partido Liberal bajo el liderazgo de Roberto Suazo Córdoba. ¿Cómo comenzaba la democracia hondureña? Comenzaba como una democracia tutelada por y subordinada al poder militar que postergó al menos en una década la supremacía militar frente a los civiles. ¿Qué hicieron los gobiernos hondureños en ese marco? Colaboraron en prestar su territorio a los movimientos armados aliados de Estados Unidos contra las fuerzas y gobiernos de izquierda en Centroamérica. También se dedicaron a reprimir, con el protagonismo del ejército y la policía, a su oposición interna. ¿Cuál fue el saldo de estas políticas en Honduras? El saldo fue una terrible secuela de violaciones a los derechos humanos. Hubo asesinatos, torturas, desapariciones forzosas, asalto y división de organizaciones populares. ¿Qué permitió el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética en 1989? Permitió la implementación de procesos de negociación y pacificación que llevarían a una mayor democratización, libertad política y subordinación paulatina del poder militar al poder civil en la década de 1990. Bien. ¿Cuándo se da la primera fase del proceso de profundización de la democracia de Honduras? Esto se da durante el gobierno del nacionalista Rafael Callejas, cuando en 1993 da inicio la reforma policial ante denuncias desde su interior por participación de policías en violación de derechos humanos. ¿Cuáles son los 3 avances significativos en esta fase? Son la creación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y el inicio de la reforma policial. En la segunda fase, siendo presidente Carlos Roberto Reina, se identifica por el proceso de desmilitarización de la sociedad entre 1993 y 1997. ¿Cómo inicia esta segunda fase? Inicia con la eliminación del servicio militar obligatorio y la pérdida del control militar de las empresas estatales que tradicionalmente habían administrado las Fuerzas Armadas. Ana, bríndenos un pequeño resumen de lo que ocurrió en la tercera fase, por favor. La tercera fase comienza en 1998 con la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía y la creación de la Secretaría de Seguridad bajo mando civil. También desaparece el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas que existía desde 1957.
y el ejército pasa a subordinarse plenamente al poder civil mediante la creación del Ministerio de Defensa. Por último, ¿dónde se origina la Cuarta Paz? Se origina en los acuerdos políticos suscritos por los presidentes de los 5 partidos políticos en el año 2001. Implicaba la reforma al sistema de partidos políticos, a la ley electoral, a la estructura del Estado, a los órganos registrales y electorales y a las instituciones controladoras del Estado, que llevó a la creación del Tribunal Superior de Cuentas. Con lo dialogado anteriormente, avanzamos a nuestro segmento de reflexión. En esta ocasión, ¿cuál es el punto más importante del proceso democrático de este periodo que consideran que pudo profundizar para mejorar la condición de nuestro país? Pues analizando un poco, podemos decir que todos los puntos de ese proceso democrático fueron de vital importancia y siguen teniendo un papel muy valioso en la mejoría de las condiciones de Honduras. Pero, ¿por qué? Bueno, porque en todas las fases se crearon e implementaron acciones beneficiosas que ayudan al país. En el área jurídico hubo una desmilitarización, mientras en el área política se establecieron mecanismos de gobierno. El área económica pasó a ser una economía más abierta e interna. También fue internacional, y en el ámbito social podemos decir que se practicó una cultura democrática y participativa. Es fundamental que en todas estas transiciones haya unión y equilibrio, porque la falta o excedencia de las mismas, sin duda, puede provocar problemas en nuestro país. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos les haya gustado. Nos encontraremos muy pronto acá, en otro capítulo de Hablando de Historia. Gracias a todos, nos escucharemos en el próximo podcast.